Bienvenidos y bienvenidas todas y todos, y es un gran gusto estar aquí con un gran grupo de personas destacadas, también significativas de la academia y también algunos invitados nuestros, nuestras. Bienvenidos todos y todas nuevamente a este espacio de reflexión, de conversación, donde a continuación personas invitadas para esta mesa, para esta conversación, van a exponer sus perspectivas diferentes, sus puntos de vista acerca de la problemática que vamos a discutir, digámoslo así, que es acerca de los asuntos de la población indígena y de esa lucha, de esas interacciones conflictivas con el resto de la población en Colombia. Bienvenidos nuevamente todos y todas. Y inicialmente se me ocurre a mí que el que propuso la temática, la línea como tal, fue Juan Carlos Torres. Sería ideal que él desarrollara un primer aspecto de ello y a partir de allí los demás participantes pudieran acotar sus perspectivas. Bueno, gracias, Dalber, y gracias a todos y todas los profesores de antaño, los colegas de formación y las otras personas que han estado invitadas que están interesadas y que tienen interés y conocimiento también en el área. Bueno, la idea que hemos tenido nosotros en el Código 91 es generar espacios de encuentro, pero también de conversación y discusión acerca de problemáticas nuestras, colombianas, actuales, que desde nuestros diferentes dominios académicos, experienciales y profesionales podríamos discutir. Ya tuvimos un primer ciclo de conversaciones acerca del problema que hubo con una niña indígena, una preadolescente indígena, si se puede decir preadolescente, pues de nuestra cultura, pues, y unos soldados en otro departamento. Y el tema ahora se suscitaba era frente al tema de la minga. Pero más allá, la minga es como el pretexto para discutir acerca de, desde mi punto de vista, pues, estos dos, al menos, yo diría más bien esta pluralidad de universos simbólicos que tenemos nosotros en Colombia. Yo he tenido la ocasión de trabajar en comunidad indígena, en comunidades afrodescendientes, en comunidades mestizas, aquí mismo en el país, en diferentes departamentos, en el norte del país, en el sur del país, en los llanos, y me doy cuenta que Colombia, y vivido también, y me doy cuenta que Colombia no es un solo país, tengo esa idea, pues, pues yo lo veo como una multiplicidad de pequeños países, en el sentido de esos universos simbólicos, pero no veo un único universo. En ese sentido, hay una serie de acciones que han pasado, por ejemplo, ahora con lo de los indígenas, que ha suscitado una serie de respuestas bastante polemizadas, como de dos vertientes, una vertiente de los mestizos, yo diría un poco como criollos, que ven en estas manifestaciones de los indígenas pues como conflicto, problema, ideología política, ganas de poner trabas a favor de algún actor armado. Y dos, del mundo de los indígenas, una serie de necesidad de reivindicación de sus, digamos, como de sus dominios. Yo no diría derechos porque sí va dentro de lo que es derecho, ahí tendremos a Sondra que nos ayudará un poco en ese campo, sino de sus dominios. Y entonces yo quisiera como ver cómo nosotros, como desde nuestros saberes, vemos esta situación. Lo voy a dejar así abierto, puse un poco algún ángulo de mi perspectiva, pero quisiera ponerlo allí. ¿Qué es lo que ocurre con las comunidades indígenas? Que por cierto yo había creído que eran 80 y en estos días me cuenta con como 110, creo. Juan Pablo de pronto me ayudará ahí con el dato. De cantidades de elementos, de demandas, de necesidades y de respuestas muy, a veces un poco difíciles de poder sostener o interpretar de un modo que no sea como una especie de colonialismo. Entonces yo quisiera como conocer y abrir la ronda a ese aspecto. ¿Cómo vemos nosotros el asunto de las mingas? ¿Cómo poder interpretar
esas peticiones que están haciendo en este momento y después, si nos da tiempo, hablar del asunto histórico que han tenido que vivir los indígenas frente a los que no son indígenas. Gracias por compartir tu perspectiva, tu punto de vista. Y si alguien quiere acotar o exponer o responder a esta exposición de Juan Carlos, pues está bienvenido a hacerlo de los y de las que están preparadas. Pues yo quisiera tal vez compartir con ustedes mi experiencia personal. Yo no miraría el asunto desde el punto de vista, digamos, histórico, sino más bien de lo que es la vivencia mía en el resguardo La María. Yo soy vecina de el resguardo La María. Y desde el punto de vista de la organización del CRI, por ejemplo, veo que hay una gran capacidad de organización y una gran disciplina en el cumplimiento, pues, de ciertos mandatos y ciertas formas organizativas de ellos que son supremamente bien desarrolladas. Pero desde el punto de vista vivencial del diario acontecer dentro de la comunidad misma, se dan una serie de situaciones que digo que son adquiridas de el contagio con el no indígena, por no decir mestizos, ni decir blancos. En el Cauca se da una discriminación muy alta en cuanto al blanco y el indígena, sobre todo en el área de Popayán. A nivel de este espacio del resguardo, al interior de él se encuentran toda clase de situaciones muy similares a lo que acontece en la corrupción y en el diario vivir de todas las comunidades actualmente en Colombia. Allí, por ejemplo, hay persecución entre ellos mismos. Yo me abstengo de dar nombres por respeto y porque considero que esto no es mi área, ni tampoco sería prudente hacerlo. Pero sí veo, por ejemplo, circunstancias donde la mujer es maltratada, donde el niño es un muchachito que no adquiere cierto tipo de comportamientos de respeto entre ellos mismos y de situaciones en donde hay violencia y hay divisiones. En este momento, el resguardo La María tiene dos gobernadores. Un gobernador abogado que trabaja por el desarrollo de una comunidad sana con ciertas normas y reglas de respeto. Y hay otro gobernador que se opone a ello y que está vinculado a ciertas prácticas de corrupción y que tienen mucho que ver con el narcotráfico. Entonces, esa vivencia personal mía la comento aquí entre nosotros porque no lo puedo hacer ni evidente en ningún otro espacio. Tengo vivencias muy dolorosas con situaciones que solamente voy a exponer un caso.
el señor que nos ayuda a nosotros en la casa, en el cultivo del jardín, etcétera, llega a las 9 de la mañana a decirme: ay, doña Elsa, por favor, ayúdenos. Este muchachito no deja dormir a la señora tal, una señora guambiana, porque se cayó de un barranco y está muy mal. Le digo yo: no, pero ¿qué tiene? Me dijo: no, no sabemos qué es lo que tiene. Entonces le dije: no, pues tráiganmelo y a ver qué puedo hacer por él y por la señora. Cuando traen a una criatura de unos 14 años, cuyo rostro no puedo olvidar porque me impactó el rictus de dolor. Tenía fractura de fémur y cadera. Y esta señora, la mamá, no se quejaba de que no la dejaba dormir en la noche. Entonces nosotros acomodamos a esta criatura en el platón de nuestra camioneta, lo llevamos al hospital sin saber cuál era el diagnóstico, por supuesto. Cuando llegamos al hospital de Piendamón, nos recibieron en urgencias, examinaron al muchacho y dijeron: no, esto es de Popayán, esto es un caso muy delicado. Nos fuimos a Popayán, el muchachito lo hospitalizan y dicen: no, esto es de Cali. Entonces se fue y se hospitalizó en Valle de Lilí. Le hicieron la cirugía de cadera, le hicieron la cirugía para el fémur y duró un mes hospitalizado en recuperación. Mientras tanto, la madre quedó hospitalizada prácticamente al lado de su hijo y cuando le dieron de alta, ella se negó a salir del hospital del Valle de Lilí. Indagando por qué no quería salir de allí. Es que aquí sí tengo los 3 golpes. Es que así mi hijo sí puede comer. Yo en mi comunidad no puedo comer 3 veces al día. Mi hijo tampoco. Entonces, ¿qué podemos deducir de esta situación? Primero, que la madre ignora completamente lo que es el papel de madre de protección del hijo, que se cae de un barranco y se fractura cadera y se fractura fémur. Pero por otro lado, ¿cuál es el papel de la comunidad para proteger a esta mujer y a este muchacho? Y cuando uno empieza a hablar con los que supuestamente tienen responsabilidad en el resguardo, no, es que son muchos los problemas, no se pueden atender a todos. Esa es una de mis dolorosas experiencias allí, aparte de otras, en donde yo inicialmente intenté hacer una práctica para sacar a la mujer guambiana del sometimiento y de la estricta voluntad del marido. Y yo no lo logré. Yo traje a un exportador de frutas de Medellín para que organizáramos con las mujeres guambianas la producción de brevas que tenían compra antes de haberse siquiera sembrado las matas. Este señor trajo 2,000 esquejes. Duró 15 días enseñando cómo se producía, cómo se establecía un sembrado de esta fruta. Después de toda la enseñanza, al cabo de un mes, voy a ver cómo estaba el semillero, cómo estaba el lugar de las plantas. Y me encontré con que ninguna había sido siquiera regada con agua. Al preguntarle a las mujeres qué pasó aquí, ustedes por qué abandonaron este proyecto que tanto iniciamos nosotros dialogando sobre la necesidad de producir y de tener un ingreso como mujeres. Ay, no, porque a nosotros nos dijo, no me reservo quién,
que nosotros si producíamos, el gobierno nos empezaba a limitar los ingresos. Les dejo solamente estos dos casos. Y ahí dejo a Sondra. Gracias. Gracias por compartir estas vivencias tan estremecedoras, tan fuertes de escuchar. La verdad, a mí se me hace bastante fuerte ese testimonio, esa situación, y gracias por compartirlo de una manera tan cálida, tan amable. Sondra, eres bienvenida a tu perspectiva. Muchas gracias. Yo voy a hacer una acotación con base en lo que la profesora Elsa nos ha compartido, pues al lugar, obviamente, en el tema que nos atañe hoy. Y es que desafortunadamente la jurisdicción como tal de los indígenas tiene como un sello especial, o sea, el gobierno como tal no tiene esa participación y ellos tienen como su propio mundo allí y hay que respetarlo. Digamos que eso hace parte de su cultura o de sus creencias o de su desarrollo eh, ancestral, no sé cómo lo podríamos llamar, pero todos los problemas que ellos tienen internos, digamos que no, el gobierno como tal no dependería, no depende, no tiene capacidad para ir allá y resolverlos o solucionarlos. Es un tema netamente de jurisdicción especial. El otro asunto es cierto, ellos culturalmente piensan que si se vuelven productivos el gobierno deja de apoyarlos y realmente las comunidades indígenas, que son bastantes y tienen un territorio muy amplio en el país, son completamente improductivas. O sea, ellos pues digamos que tienen una función cultural y de pronto de apoyo a la naturaleza y de mantener como la diversidad, pero realmente en el tema económico no tienen ningún tipo de injerencia, ningún tipo de participación y se niegan a ello porque ellos no quieren hacer parte de la sociedad, ellos quieren mantener como su pureza ya apartada, pero es más pensando en que el gobierno como tal les debe, que los tiene que sostener, los tienen que mantener y los que hacen alguna cosa normalmente lo hacen de manera ilegal, o sea, los que empiezan a producir o hacer algún tipo de negocio comercial es generalmente el negocio ilícito. Eso es lo que digamos, nuestra historia ha mostrado hasta el momento. Para armar un poquito polémica, y no quiero dar una respuesta, sino realmente generar una polémica entre nosotros, yo he estado muy pendiente del tema de la minga y el tema digamos, de la protesta como tal, y lo que he sostenido en otros conversatorios que nosotros hemos tenido es que los colombianos, y eso incluye nuestra sociedad y digamos, nuestros grupos indígenas, no sabemos protestar, no sabemos pedir, no sabemos cómo generar democracia y cómo acceder a digamos, a esas bendiciones que tenemos en nuestra constitución. Entonces, yo he estado siguiendo de cerca el tema de las peticiones de la minga y son cosas tan absurdamente abstractas que no hay nada que pedir. O sea, dentro de las peticiones están que se paren las masacres. O sea, van a pedirle que Duque se siente con ellos para que paren las masacres, como si eso fuera una orden del Ejecutivo. Y el mensaje que el Ejecutivo podría dar si se sienta con ellos a escucharles ese discurso es efectivamente reconocer que es digamos, de alguna manera una decisión de Estado, que puede que sí o que puede que no. Yo no soy quien para decirlo, pero eso no es un tema de este gobierno, eso es un tema que viene de generación en generación en generación y que por lo general, como lo dijo la profesora Elsa, también se da al interior de las mismas comunidades, no generalmente es de afuera, generalmente la violencia es interna y se extrapola de las comunidades y bueno, también hay intereses en temas de reconocimiento de zonas ilegales, de cultivos de droga, que de eso lo sabe mucho más Juan Carlos, pero el tema es que no hay una claridad frente a las peticiones. Protestar porque se está criminalizando la protesta. O sea, eso no es una petición clara. Deberían llegar con una propuesta. Ellos tienen representantes ante el Congreso, ellos tienen una jurisdicción especial, tienen reconocimiento en la Constitución. Y si quieren que el gobierno, digamos, de alguna forma les pare bolas, por decirlo de una forma coloquial, pues tienen que tener posiciones un poco más claras, un poco más concretas y viables. Porque eso de que paren las masacres, a ver, pues nosotros llevamos
toda la vida, desde la colonización a la fecha, de masacre en masacre, y eso nadie lo va a parar y no lo ha parado, porque eso es un tema de cada uno de nosotros como sociedad. Y si esperan que un gobierno lo pare, pues debe haber alguna propuesta clara como, mire, esta es la forma como nosotros vamos a parar las masacres, entonces ayúdenos con esta ley y protéjanos de esta y esta forma. Pero todo es absolutamente generalizado, todo es abstracto y pretenden conseguir así, no solo las comunidades indígenas, todos los que protestan, o sea, las peticiones son tan abstractas que son absurdas, porque si quisiéramos protestar, iríamos al Congreso cuando el Congreso se reúne para hacer una ley y estaríamos allá con las ollas o con lo que sea diciendo no a esa ley, no a esa ley, no a esa ley, no esperar a que se haga la ley y luego protestar porque la ley se hizo, pero ni siquiera eso, porque sale la ley y no protestan por la ley, protestan por otras cosas, o sea, no protestamos por leyes que el Congreso saca que son absurdas, pero protestamos por cosas que pasan, pero de manera general, o sea, no hay una forma de hacer oposición y no hay una forma de hacer protesta clara que lleve a un resultado concreto. Y eso no es un problema de las comunidades indígenas, eso es un problema cultural de toda nuestra sociedad. Y yo creo que, yo no sé si a través de la academia o a través de nosotros como padres o a través de grupos como este, deberíamos empezar a generar espacios donde la gente aprenda a protestar. Es que también hasta para protestar hay que saber. Eso me parece que ese es el tema de fondo aquí, que pues no vamos a llegar a ninguna parte y siempre se va a quedar en protestas y en salir con la ollita a generar ruido, y eso no lleva a ningún lado y hasta ahora no ha dado ningún resultado, por lo menos es lo que yo considero. Bueno, había pedido la palabra primero Diego Mercado y después Juan Pablo, en ese orden. Gracias. Quería hacer una intervención más relacionada con lo que dijo la profesora Elsa hace un rato. Y es el tema de la interculturalidad, o sea, de los problemas que ella identificaba pues dentro de la comunidad y que ella misma le atribuía al contacto con los mestizos, bueno, podemos llamarlo colonos. Yo pienso que hay grandes, digamos que no todos los contactos interculturales son forzosamente negativos, es decir, pues las culturas necesariamente, pues, no hay culturas aisladas, excepto pues por ahí unas pocas en el Amazonas. En general, pues todas las culturas tienen contactos, intercambios, y eso obviamente es absolutamente, ha sido pues el común denominador en la historia de la humanidad. Sin embargo, lo que ha pasado, digamos, con muchas comunidades indígenas es que ese contacto intercultural pues ha tenido como unas consecuencias en algunos casos o en algunos sentidos pues bastante complicadas, como las que señalaba la profesora, la que nos contaba la profesora. El tema, por ejemplo, de la autoridad me llamaba la atención creo que la profesora, si no te estoy malinterpretando, pero dijo algo así como que niños salidos de control, ¿no? Niños como que no respetaban la autoridad, cuando uno normalmente lo que ha conocido de comunidades indígenas es que hay un ejercicio de la autoridad bastante claro, bastante marcado, y está muy claro el lugar de los niños y los adultos en las sociedades indígenas. Yo recordaba de una estudiante indígena de trabajo social que yo supervisé. Ella era de la comunidad Nasa y justamente había, digamos, ella identificaba varios conflictos que tenían que ver pues con el asunto intercultural, y es, por ejemplo, con a propósito pues del ejercicio de la autoridad, del castigo físico. Como, por ejemplo, los indígenas utilizaban el castigo físico, y llamámosle corrección física, con un sentido totalmente distinto al tradicional, pues al uso de la correa, la chancla. Era que castigaban al niño con verbena o con la escoba, o sea, con plantas, unas plantas a las que ellos le atribuyen ciertas propiedades que permitían como equilibrar, digamos, el estado anímico del niño. Un niño que no se estaba portando bien, digamos, hay una interpretación que tenía que ver con un desequilibrio, digamos, de tipo, digámoslo así, en su espíritu. Entonces, cuando
cuando llega, pues digamos, cuando comienzan a introducirse, por ejemplo, los niños comienzan a ir a la escuela pues a recibir educación formal en las escuelas pues occidentales, comienzan los profesores, entran en el discurso de que a los niños no se les puede pegar y que no se les debe pegar y todo esto, que eso es maltrato. Entonces, como que los adultos, en este caso los adultos indígenas, como que comienzan a perder como sus formas y comienzan a tener pues como un conflicto, digamos, como en sus formas de cómo hacer y cómo ejercer la paternidad. Solamente eso como para dar un ejemplo de cómo el contacto intercultural puede, digamos, puede tener ciertas consecuencias complicadas al interior pues de una comunidad. Entonces, yo me imagino que ahí hay pues yo no me quería meter con el tema político porque creo que, pues, digamos que posiblemente yo fui invitado por mi calidad de psicólogo cultural y ese es el análisis pues, que quería hacer. Pero yo supongo que gran parte de yo también cuando Juan Carlos hace su intervención, yo pensaba un poco en cómo nos representamos las comunidades indígenas, cómo, digamos, desde afuera tenemos unas representaciones que siguen replicando como ciertas, me parece a mí, ciertos prejuicios, ciertas formas, digamos, como, o sea, es lo que uno escucha, ¿no? A propósito de la minga, se escucha una cantidad pues, de prejuicios sobre las comunidades indígenas, sobre cómo ellos piensan, sobre cómo ellos funcionan, sobre quiénes son. Y creo que es interesante pues, que uno logre conocerlos un poco, justamente estas herramientas de la antropología y de la perspectiva de la psicología cultural, la psicología transcultural, nos ayudan un poco como a tener otros ángulos desde donde mirar pues, estos fenómenos culturales. Y ya era solamente eso que quería decir. A propósito justamente pues, de lo que nos cuenta la profesora Elsa y de la intervención de Juan Carlos. Gracias, muy amable también, Diego, por haber compartido esta perspectiva tan interesante, como tú lo anuncias, desde tu punto de vista como un psicólogo que trabaja los aspectos culturales, transculturales. Creo que aquí hay una mesa variada de psicólogos, de psicólogas que trabajan en distintas áreas y sumado a lo que comparte Sondra desde el aspecto del derecho, conjugadamente se generan unos matices interesantes que enriquecen esta discusión, esta conversación, esta mesa. Sigue Juan Pablo Sarmiento, que también tiene una perspectiva desde el trabajo de él tan interesante, una persona que ha trabajado inclusive también, al igual que Juan Carlos Torres, en Médicos Sin Frontera. Y hoy en día está haciendo algo muy distinto a propósito. Por favor, Juan Pablo, tiene la palabra. Vale, buenas tardes otra vez para todos. Digamos que lo primero que quería mencionar es que el tema de las comunidades indígenas, pues al menos con las que yo he trabajado en la parte suroriental del país, en la parte suroccidental, es la forma en cómo el occidente se quiere relacionar con ellas. ¿Sí? Es la forma de entrar de manera atropellada, sin siquiera darse el lugar de empezar a entender cómo funcionan sus relaciones al interior. Un caso particular que quiero colocar aquí sobre la mesa fue una experiencia que tuvimos en San José del Guaviare con los indígenas Nucar que estaban en primer contacto con la población occidental y las chicas de ONU Mujeres querían hacer con las indígenas Nucar un trabajo de que se empezaran a dejar crecer el cabello cuando no se entendía por qué los Nucar y las mujeres Nucar se quitaban el cabello, porque quitarse el cabello para ellos, caminar en la selva con el cabello largo, pues era un problema porque les iba a traer bichos y se iban a enredar entre las ramas. Iba a generar problemas mucho más complejos de los que ya tenían hasta ese momento. Otra cosa muy particular es que las comunidades indígenas han sufrido un proceso de desterritorialización. Se les ha quitado la tierra, a veces tal vez por esas premisas de que tienen mucha tierra y son improductivos. No es que sean improductivos, es que la relación de ellos con la tierra es distinta a la que nosotros tenemos con la tierra. Es una relación
totalmente distinta, es una relación armónica que tiene que ver con tres espíritus fundamentalmente: el espíritu del agua, el espíritu de la tierra y el espíritu del aire. Por tanto, entre menos se afecte esos espíritus, pues menos van a tener daños. Ahora me quiero referir en relación al tema de la minga. La minga indígena está relacionada con la incapacidad del gobierno nacional de generar los procesos y estimular la democracia participativa. Recordemos que para que se generara este proceso de camino hacia Bogotá, en especial en este año, primero se empezó a generar unas conversaciones con el gobierno en el Cauca, a las cuales el gobierno no les quiso hacer caso, por una cosa particular, porque el gobierno Duque empezó a ver esto como un pulso político. Y lastimosamente los derechos no tienen que ver con un pulso político. Los derechos son derechos y se tienen que dar sin mirar colores de banderas ni demás. Que sí es una responsabilidad del Estado parar las masacres, claro que sí. La Constitución Política de Colombia dice que el gobierno nacional tiene que garantizar la seguridad de las personas en el territorio. Solamente para hablar un poco de cifras, en relación al gobierno Duque, gobierno Santos, ha habido un aumento del 90% de los desplazamientos forzados, un aumento del 40% de las masacres, un aumento del 60% de los homicidios. Ante todo, esto está relacionado porque el gobierno Duque se pensó la seguridad y su asesor de seguridad, bueno, le dio consejos y lo asesoró pensando que las disidencias de la FARC funcionaban como las FARC estaban funcionando actualmente, como la FARC funcionaban antes del proceso de paz. Y empezamos a tratar las disidencias de la FARC como si fueran un grupo conjunto con unas ideas políticas establecidas, y eso generó más problemas de seguridad, sobre todo en la zona sur del país. Les voy a decir algo que una vez en un compendio, en una reunión que hicimos con los caciques de la comunidad Jiu, cuando estábamos formulando el CISPID y empezar a entender cómo el sistema de salud occidental podía atender a las comunidades indígenas desde la forma en la que ellos pensaban que debe ser la salud. Ellos decían que lo primero que había que hacer con los territorios era armonizarlos, que es un poco a lo que Diego menciona como un desequilibrio. Los territorios indígenas están desarmonizados porque la guerra se metió a los territorios indígenas. ¿Y por qué se metió a los territorios indígenas? Porque hay una incapacidad estatal de llegar a estos lugares. Si bien es cierto, las comunidades indígenas tienen una jurisdicción especial, pero esta jurisdicción especial no le quita la responsabilidad al Estado de llevar los derechos hacia esas poblaciones. La jurisdicción de las comunidades indígenas solo se hace si en estos territorios funcionan los entes territoriales. Mientras tanto, el Estado tiene toda la potestad y toda la responsabilidad de generar procesos en articulación con las comunidades indígenas. Teniendo en cuenta esto, el proceso de la minga plantea sus ideas desde 4 pilares fundamentales: vida, territorio, democracia y paz. Y entendiendo esto y entendiendo cómo las comunidades indígenas se relacionan con el territorio, es que podemos empezar a ver una pequeña luz en el camino, solo para poder empezar a trabajar con ellas. Digamos, es que acá el problema también ha sido es que nosotros desde afuera, cuando vemos una comunidad indígena, nos creemos salvadores y queremos llegar a salvarlas. Y resulta que es que las comunidades indígenas no necesitan que las salven. Ellas tienen unos procesos propios y en lugar de irles a llevar algo que nosotros tenemos que ir con toda la disposición de empezar a aprender de ellos, empezar a entender lo que ellos tienen para ofrecer desde también los saberes. Creería que por ahí quería dejar un poquito.
Gracias también a Juan Pablo Sarmiento. No sé si se te pasó a poner la cámara, pero los que vayan a participar, de los que no tengan activada su cámara, sería también pues idóneo, bueno, que fuera posible que estuviera la cámara activada. Había pedido también la palabra el doctor Carlos Arango. Por favor, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Me ha parecido muy interesante los planteamientos que se han hecho anteriormente y me produce una gran motivación por darme cuenta de que en este grupo hay personas con mucha experiencia, con mucha formación y con mucho conocimiento de la problemática, y que eso daría la posibilidad de poder organizar un grupo de conversación que de pronto pueda tener un buen futuro y podamos de pronto hacer alguna propuesta, algún pronunciamiento, alguna estrategia para avanzar en este análisis. En mi caso particular, como ustedes saben, yo soy de la promoción del 78 en la Universidad del Valle. O sea, yo me vinculé como profesor en 1978, siendo mi jefa Elsa Strauss. Y desde esa época, pues empecé a trabajar en el tema de la psicología comunitaria. Yo en este momento que ya estoy jubilado, he convocado a la conformación de la Red Colombiana de Psicología Comunitaria. Es una red que cuenta en la actualidad con casi 500 miembros de la red, y es una red que fue convocada a partir de invitarlos a hacer una conversación sobre una pregunta, que es cómo nos planteamos el problema de la construcción psicosocial de nación a partir de las experiencias de los psicólogos que trabajan en los territorios, independientemente de que estén atravesados o no por el conflicto armado. O sea, a partir de las experiencias de los psicólogos, cómo hacer una reflexión sobre cómo entendemos el proceso psicosocial de nación. Quisiera hacer referencia a eso precisamente a partir de este debate que me parece que encaja perfectamente en ese tema. Y es que la historia de nuestro país ha sido una historia donde se ha mantenido una relación conflictiva entre los conquistadores y los conquistados, los descubridores y los descubiertos, ¿no? Es decir, toda la historia de nuestro país es una historia de una relación conflictiva entre los que ejercen el poder y los otros, los que son sometidos a través de este poder. Y una de las consignas de la minga indígena precisamente es el tema de la democracia, es decir, de cómo nos estamos planteando el problema de la construcción de la democracia en este país. Y creo que la historia de este país está atravesada por ese gran dilema de cómo estamos construyendo la democracia en este país, cómo construir una nación democrática y qué ha sucedido hasta el momento. Es decir, la historia de nuestro país se ha caracterizado fundamentalmente por una multiplicidad de guerras internas dentro del país, incluyendo la guerra de los 1000 días y luego posteriormente la época de la violencia, luego la guerra del narcotráfico, ¿sí? Y ahora tenemos pues el problema de la guerra el tema de los acuerdos de paz y en este momento el problema de que estamos en una narcodemocracia. Es decir, nosotros estamos atravesados por una historia donde se han producido una serie de conflictos armados que no han tenido una solución por la vía armada. Es decir, nunca se ha hablado, que yo sepa, de que alguien le haya ganado en la guerra al otro. Se habla de conflictos que comienzan, que se interrumpen y que luego vuelven a retomarse y que vuelven a tener continuidad, pero no se habla de una guerra que haya tenido un comienzo, un desenlace, un final y una nueva planeación que permita la construcción de un nuevo horizonte de este país. Es decir, tenemos una
experiencia centenaria de mantenernos en conflictos y de no resolver los conflictos. Entonces, lo primero que yo quisiera decir es que si vamos a tratar de pensar cómo entendemos la construcción psicosocial de país, cuando nos referimos al término psicosocial, quiero ser enfático en eso porque hay muchas confusiones en el ejercicio profesional alrededor del término psicosocial. Yo equiparo el término psicosocial al término relacional. Siempre que decimos psicosocial, yo planteo que me estoy refiriendo a lo relacional. Es decir, entender psicosocialmente la construcción de nación es entender de qué manera las relaciones sociales y las interacciones sociales se han estado manejando para lograr un propósito o el otro, obtener un resultado o el otro. Entonces, relacionalmente hablamos de una clase en un principio conquistadora, una clase colonizadora, una clase aristocrática, digámoslo así, y en este momento pues una clase, digamos, burguesa, una clase hegemónica, una clase social que ha mantenido una actitud discriminatoria, no solamente sobre las comunidades indígenas, que sería el caso de esta discusión, sino sobre el resto de la población. Es decir, te podemos trazar una separación tajante entre una clase política gobernante y aristocrática y adinerada, y el resto de la población, donde cada vez se hace más grande la distancia entre los ricos y los pobres y la discriminación entre los que están en el ejercicio del poder y el resto de la población. Es decir, en este momento estamos todos sufriendo una enorme estigmatización donde pensar diferente es estigmatizado, distorsionado, acusado de que pensar diferente es ser comunista, ser terrorista, ser de izquierda, es el demonio mismo, cuando el movimiento de izquierda en este país como tal no tiene fuerza todavía, no ha tenido fuerza a lo largo de la historia. Es decir, si acaso podemos hablar de que en ciertos momentos históricos hubo un movimiento liberal que tuvo una fuerza relativa, en este momento eso se ha perdido enormemente, entonces no podemos decir que tengamos una izquierda fuerte, ni siquiera que tengamos un movimiento liberal, social, demócrata, progresista fuerte. Tenemos una clase hegemónica extremadamente de derecha, con un discurso profascista, con un discurso estigmatizador, y bueno, y eso es lo que tenemos. Y en ese contexto nos encontramos con la experiencia de la minga indígena. Como muy bien lo decía Juan Pablo, hay 4 propósitos que orientan el tema, que es el propósito de la vida, de la paz, del territorio y de la democracia. A mí me parece absolutamente pertinente que se haya producido una movilización social indígena reivindicando la vida y exigiendo el control y el rechazo de las masacres, ¿sí? A mí me parece que es absolutamente pertinente, legítimo y necesario que toda la comunidad se pronuncie en la dirección de exigirle a este gobierno que tome efectivas medidas radicales para disminuir el tema de las masacres. Sondra decía que eso era absurdo, que eso no tenía solución, etcétera. Es que precisamente eso es lo que tenemos que resolver, ¿sí? Tenemos que resolver cómo es que el Estado colombiano, la clase política colombiana, ha generado a través de los grupos de autodefensas una serie de grupos armados que han usufructuado, que han desplazado la acción misma del Estado. Y tenemos que resolver en la práctica esto de que el Estado debe tener control sobre todos los territorios. Es que el 40% del territorio nacional está por fuera del control del Estado y está en manos de los grupos armados. Y el gobierno y el Estado ha sido y sigue siendo cómplice de ese tipo de
situación. Entonces, cuando nos referimos al problema de la vida, en primer lugar, me parece absolutamente legítimo. Con relación al problema de la paz, ¿qué es lo que está exigiendo la minga indígena? Está exigiendo el cumplimiento de los acuerdos de paz. Entonces, un buen sector del gobierno, un buen sector del gobierno simplemente está combatiendo los acuerdos de paz y tratando de destruir los acuerdos de paz. Entonces, en ese sentido, es absolutamente claro que si queremos fortalecer el Estado, tenemos que empezar fortaleciendo los acuerdos de paz y fortaleciendo el proceso de paz. Mire que el mismo Uribe quiere acabar con la JEP directamente, ¿no? Entonces, el problema de los territorios, pues ya dijimos, el 40% de los territorios del país están en manos de los grupos armados y con la anuencia y la complacencia del mismo Estado. Y esos territorios que están en conflicto son los territorios indígenas. Entonces me parece absolutamente claro. Y el tema de la democracia, que es definitivamente el punto en el cual nosotros todos tenemos que confluir, de cómo lograr que esta clase política permita que haya un pensamiento diverso, que haya un pensamiento divergente, que haya un pensamiento, que todos los pensamientos puedan concursar en las urnas sin que tengan que estar asesinando a los líderes. Ya están empezando a asesinar a los líderes de la Colombia humana, como lo hacían antes con la Juventud Patriótica, Unión Patriótica. la Unión Patriótica. En este momento se está volviendo a generar ese estado. Entonces, sí me parece que los puntos que aparecen en la minga son absolutamente pertinentes y que debemos respaldar eso. Y que simplemente esa actitud discriminatoria que hay hacia las comunidades indígenas hacen parte de nuestra cultura y hay que empezar a cuestionar ese tipo de actitudes en nuestro propio funcionamiento personal y psicológico. Muchas gracias. Gracias, eres muy amable. Antes de que continúe Marco, creo que pidió la palabra. Sigue Marco Alexis, luego la doctora Elsa Strauss también quiere aclarar un aspecto de lo que ella ya ha expresado, e igualmente Sondra. Antes de ello, brevemente, hay alguien que está preguntando privadamente que si se va a compartir este material. Pues si no hay ningún inconveniente por alguien de los que están aquí participando, lo haremos público por YouTube y simplemente lo encuentras en el canal que aparece mi nombre allí, prácticamente allí lo encuentras en YouTube. Ahí lo vamos a compartir para que tengan acceso a este material, porque alguien que lo quiere, está interesado quizás en compartirlo con estudiantes o con personas de su comunidad. Seguido a eso, quiero resaltar... Quisiera decir una cosita antes de continuar, y es lo siguiente, quiero invitarlos a los que estén interesados a que se vinculen a la Red Colombiana de Psicología Comunitaria y a esa discusión de cómo es que estamos construyendo psicosocialmente país. Los que estén interesados en esa conversación, que se pongan en comunicación conmigo y vamos armando un grupito de conversación, ¿vale? Gracias. Excelente idea. Gracias también por ello. Lo que yo quiero resaltar brevemente, porque le quiero dejar la mayor cantidad del tiempo a las personas que están preparadas. Lo que mencionó Juan Pablo, que inclusive lo retomó, lo citó Carlos Arana, que esos 4 ejes principales en lo que consiste la minga, lo resumen en 4 aspectos, líneas principales: la vida, el territorio, la democracia y la paz. Creo que allí está gran de la problemática de fondo. A lo que mencionó tajantemente el profesor Arango, que inclusive mencionó la palabra como tal, narcodemocracia. Eso viene a mi memoria, obviamente, muchos aspectos de conflicto interno de Colombia relacionados con el narcotráfico, porque han habido políticos directamente vinculados con eso, hasta un expresidente y varios, pero uno muy descaradamente que inclusive dijo que sucedió, pero inclusive hay en traficantes relacionados con los paramilitares desde sus inicios y la misma guerrilla, y también actores de la guerra violentado los demás. Recientemente el señor Mancuso, en lo de y también Timochenko, a personas
como tal. Yo finalmente, y lo que estamos quizá desengranar el frutero para tener así los colores un poco más separados y poderlos ver quizá más sencillamente. Ahorita sí doy la palabra a Marco Alexis y seguidamente Elsa Strauss y Sondra McCollins-Garvin. Gracias. Espero no tener dificultades con el internet. Está fallando mucho por la lluvia y entonces ojalá no vaya a haber ningún inconveniente. Lo digo de antemano. De lo que he escuchado, pues varias cosas creo que se puede decir. Creo que sería hasta bueno verlo desde varios tipos de perspectivas. Lo primero tiene que ver con aspectos que creo que se pueden pensar de orden cultural. Y a partir de allí lo que nosotros como psicólogos podríamos hacer con estas comunidades que son claramente, que tienen tradiciones completamente distintas a la de nosotros. Cuando ya la profesora Elsa estaba mencionando lo de hablar con las mujeres para que ellas pudieran tener su propio proyecto y se puedan independizar, recordé un trabajo de investigación que se hizo en la Universidad San Buenaventura con el grupo NASA. Y a partir de esa investigación, pues implicó conocer mucho más la perspectiva de lo que eran estas comunidades indígenas. Estas comunidades declaraban que ellos veían muy problemático la manera como llegaban muchos de los llamados colonos blancos mestizos a sus comunidades y que casi siempre llegaban con una actitud a veces de como que de querer salvarlos a ellos. Mencionaban el caso, por ejemplo, de un psicólogo, de una psicóloga que llegó, esta psicóloga era evangélica, no se sabe cómo, a través de qué manera llegó allá al cabildo de ellos, y lo primero que ella percibió cuando estaba allí es que todos los hombres de la comunidad indígena eran básicamente alcohólicos y que además las mujeres estaban demasiado dominadas por los hombres. Y entonces lo que hizo esta psicóloga fue convocar a todas las mujeres para tratar de independizarlos con respecto a los hombres. Evidentemente eso no funcionó. O sea, es claro que eso no sirvió y además generó una postura de ellos de completa prevención con respecto a los psicólogos. O sea, ¿cómo así que aquí viene una psicóloga, además con un cuento, además de tipo religioso, creyendo que las mujeres necesitaban ser salvadas, necesitaban ser emancipadas de lo que era el yugo de lo que eran los hombres? Pues claramente la reacción de ellos fue, de aquí en adelante, aquí no van a entrar más psicólogos. Si nosotros necesitamos algún tipo de cosa, en cierta manera consideramos y hablamos directamente con los gobernadores con lo que se necesita. Hay tradiciones con las cuales nosotros no estaríamos de acuerdo. Ese tipo de circunstancias, sobre todo con el tema de las mujeres, también lo he visto hasta con estudiantes que han terminado haciendo práctica en los hospitales, que muchas veces son ellas las que están cuidando a sus niños, a sus hijos, y cuando las enfermeras van a preguntarle algo, ellas no contestan nada y todo el tiempo se quedan calladas y simplemente están esperando que llegue el marido para que puedan hablar con el médico. Muchas enfermeras decían, pues, ¿cómo es posible? ¿Estas qué les pasa? Tienen que independizarse. Sí, pero, o sea, eso son tradiciones de ellos, o sea, son modelos de vida de ellos y que creo que en ese caso, creo que es equivocado tratar de generar algo así como una especie de emancipación de las mujeres, porque nosotros consideramos que esa no es la manera adecuada que tienen que vivir ellas. Eso hasta me recuerda algo de las dificultades que muchos están teniendo en Europa con los musulmanes, que muchos no están de acuerdo con la manera como los musulmanes viven su vida, establecen su familia y que consideran que hay que salvar a los musulmanes, básicamente es adoptando los mismos parámetros que Occidente tiene para vivir su vida. Creo que en ese aspecto, o sea, la experiencia creo que ha enseñado mucho que ese no es el camino. O sea, y no creo que sea algo relativamente nuevo, sobre eso se ha insistido demasiado. Y hasta creo que hay mucha literatura que habla sobre eso, que precisamente indica que no sería precisamente el camino. Que nosotros como parte de acá veamos como problema una mujer sometida, pues sí, o sea, hasta en mi parte diría, no, pues ojalá la mujer tuviera voz, dijera, tal vez pudiera ayudar, tal vez debería ser bueno, no sé. Pero finalmente tiene que ver con nuestros propios modelos de vida y que ni siquiera el mismo Occidente es muy claro que ese modelo de emancipación femenina es aceptable, ni siquiera en el caso de Occidente. Solamente quería mencionar que creo que allí sería un equívoco mostrar que los indígenas están en una postura equivocada porque sencillamente tienen tradiciones que no van de acuerdo a la que nosotros se plantean. Lo otro tiene que ver con aspectos económicos, con aspectos de cómo están viviendo y cuál debería ser la economía que debería tener los indígenas. Yo no creo que se deba descalificar a los indígenas por la contribución que hagan o no al PIB colombiano.
O sea, eso es un parámetro muy vinculado a cierta visión de la vida, a cierta concesión. De hecho, muchos de los problemas que está enfrentando a este actual gobierno tiene que ver con eso. Por ejemplo, con el papel que debe tener un páramo. Si para nosotros un páramo debe ser objeto de convertirlo en entregarlo a una multinacional para que lo explote y genere supuestamente riqueza para todos los colombianos, o si nosotros debemos darle prevalencia, el hecho del páramo se convierte en un lugar donde claramente es receptor de agua, si nosotros debemos darle mayor prevalencia a lo que tiene que ver con el agua. Eso tiene que ver con un modelo, no es solamente el hecho de si contribuye o no a la economía, es el hecho de una concesión de vida a la que está allí en juego. Que está siendo además muy problematizada con todo lo que además está ocurriendo en el planeta. O sea, no solamente es cuestión de Colombia, sino en el planeta, cambio climático y demás cosas. Hay una visión que es claramente la de ver la tierra como ver las comunidades, a las personas, a los territorios, básicamente a partir de la contribución económica, en la manera como aumenta o no la riqueza. Y hay otras visiones que dicen, pues aunque es claro que la economía es un factor importante, pero también hay muchos otros elementos que deben importar en nuestra relación con nuestra propia existencia, como el hecho de que haya agua, que hayan animales, que ellos puedan subsistir y demás cosas. Es un debate hasta de hondo calado. Yo diría que no se reduce de manera muy simple diciendo ellos no están contribuyendo mucho al PIB. Es un argumento que aparece muy frecuente utilizado, sobre todo por ciertos grupos políticos que consideran que básicamente todo es plata y hay que generar dinero y el páramo hay que utilizarlo para sacar plata y hay que regar glisofato por toda parte y todo es plata y plata. No, o sea con esta crisis generalizada del clima que se está presentando, hay que tener mucho cuidado de qué manera nosotros podemos cuidar nuestros propios ecosistemas. Creo que además es el gran fuerte que tenemos nosotros como colombianos. Nuestro cuidado, nosotros debemos valorar mucho nuestro medio ambiente y a partir de allí valorar a quienes están ayudando precisamente a preservarlo. O sea, esa contribución que pareciera mínima, pues está cuidando un río y el río, pues, ¿para qué sirve? Y mejor que sirva para esto, o ¿para qué la tierrita? Pues igual es mejor más bien explotarlo, creemos monocultivos, que es un poco lo que está allí. Creo que eso tiene que ver con unas concesiones de vida que me parece que el futuro le va a terminar dándole la razón, no a los que cuestionan a ellos, sino a los que precisamente a los indígenas. Dentro de 5, 10, 20, 15 años estaremos diciendo gracias a los indígenas. Y no tanto estos infames indígenas, cómo es que no han impedido la explotación de la tierra y la destrucción del medio ambiente, cómo es que ellos son responsables. Creo que para las generaciones futuras, yo vería a los indígenas como un referente importante en ese cuidado del ecosistema que precisamente pareciera que no está siendo valorado por parte de ciertas visiones de mundo, donde pareciera que el elemento importante es cómo se genera la riqueza, sin importar a qué tipo de precio. O sea, allí lo que está en choque son dos visiones de vida, y me parece que es muy importante la contribución que hace la comunidad indígena con respecto a eso. Y la otra tiene que ver con elementos políticos. O sea, creo que hay elementos culturales, me parece que en eso no hay mucho que discutir. El elemento económico me parece que todavía está en debate fuertemente cuál visión sería la más adecuada. Yo creo que esa visión económica explotadora del medio ambiente a largo plazo va a colapsar y va a prevalecer otra del cuidado del medio ambiente. Y ya el otro es la que tiene que ver con el elemento político. Si deben o no un gobierno nacional escuchar o no los reclamos y de qué manera deben escucharlos. O sea, más allá de lo que si estemos o no de acuerdo con lo que ellos plantean o no. Hay cosas que uno diría, pues bueno, pues hay que ver si sí, hay que ver qué responsabilidad tiene o no. Colombia se plantea dentro de la Constitución como una nación pluriétnica y pluricultural. Se supone, y además como democrática. Dentro de ese ideal de democracia, la democracia no es simplemente andar obedeciendo lo que la gran mayoría vive diciendo. Eso no es una democracia. Eso es una tiranía. Eso es claramente un sistema tiránico, donde la mayoría vive diciendo esto es lo que tiene que hacer y solamente se hace lo que la mayoría plantea. La democracia se reconoce por su capacidad de respeto de las minorías. O sea, con los que están pensando diferente, con los que son apenas un grupo minoritario. Es claro que los indígenas son un grupo minoritario, pero dentro de nuestro ideal de democracia está el hecho de que hay que escucharlos a ellos.
Pues, si el gobierno nacional dice, mire, yo no puedo evitar que sigan matando, pero podemos hacer un acuerdo, a veces simplemente el acto político de escucharlos a ellos puede generar soluciones. O sea, tal vez el gobierno le va a decir, mire, Duque puede decir, mire, nosotros podemos hacer esto, y la comunidad va a sentir que tiene un aliado allá en el gobierno nacional. O sea, como que tal vez podemos encontrar formas de solucionar los problemas que podemos tener y hasta construir un aliado. Pero es claro que el modelo de política que tiene Duque en la cabeza no le permite precisamente andar escuchando minorías. Se le convierte como una especie de problema que hay que borrar y que hay que tratar de eliminar. Si así mismo está pasando con los indígenas, esté seguro que cualquier otra minoría que haya en Colombia estará expuesta a la misma situación. Y con ello me estoy refiriendo a los negros, con ello me estoy refiriendo a cualquier grupo político, social, con algún tipo de reivindicación. Entonces, eso tiene que ver con un estilo de gobernar. Un estilo de gobernar donde se desconoce lo que está pasando con muchos grupos en Colombia, donde sencillamente ese es el modelo, todo el mundo tiene que asumirlo y allá ustedes verán cómo resuelven su vida. Entonces, me parece que la Minga debió haber sido una oportunidad hasta para reafirmar ideales de democracia en Colombia. O sea, es como una idea es un grupo minoritario, hay que escucharlos, veamos qué nos puede traer, quién sabe qué nos pueda decir. Lo que se puede hacer se hará, lo que no se puede no se hará, pero eso de desconocer inmediatamente al interlocutor, no, pues sencillamente no hay que escucharlo, salen con unas cosas que no, pues sencillamente es claro de que eso no es propio de un modelo de orden democrático. Eso es lo que hay que defender, precisamente un modelo de sociedad donde el disenso es el elemento fundamental de lo que nosotros llamamos como democracia. Bien. Gracias. En ese orden de ideas sigue entonces la doctora Elsa Strauss, Sondra, Juan Carlos Torres y también pidió la palabra Juan Pablo Sarmiento. Tiene apagado el micrófono, profe. Profe, tiene apagado el micrófono. A ver, ¿ya? ¿Me escuchan? Correcto. Sí, señora. Bueno, sí, no, yo creo que lo que estamos hablando nosotros en términos de indígenas es una forma muy de generalizar. Yo diría que la Minga se circunscribe específicamente a los guambianos, ni siquiera a los Nasa. Ellos no estaban incluidos en esa Minga. Es decir, son solamente los guambianos del Cauca. Y es que el Cauca es el territorio de ellos y yo entiendo que ellos tengan todo el derecho de hacer el reclamo de algunas cosas. Pero sí veo que hay una diferencia muy grande en el comportamiento de otras organizaciones indígenas, como son los arhuacos, los cogis en la Sierra Nevada, donde hay un respeto por los lugares sagrados, donde hay una mística, y donde todo el que ingresa a sus territorios está llamado a respetar aquello. En el Cauca uno no encuentra eso. Los Embera en el Chocó tan perseguidos ahora por el problema del narcotráfico. En el Amazonas, a los cuales se refería Marcos en algún momento, son completamente diferentes a estos grupos del Cauca que están contaminados profundamente de todos los aspectos, digamos, del conflicto social y el conflicto político que vive el Cauca. Pues ellos han sido siempre sometidos y, digamos, nominados como los inferiores por una casta que todavía se cree conquistadores de allá, como la señora Paloma Valencia, por ejemplo, que quiere dividir el Cauca blanco y el Cauca indígena. Pero nosotros no podemos referir la Minga a un problema indígena nacional. Es un problema concreto que vive la población del Cauca.
y que llegan a unas exigencias que comparto yo con Sandra, que son supremamente etéreas, abstractas, que no concretan absolutamente nada para uno decir, allí hay posibilidades de adelantar algún tipo de trabajo en esas comunidades. No más es tener contacto con ellos para ver cómo son sus principios de vida familiar, cómo son sus formas de relacionarse con las demás comunidades. En absoluto, ellos no guardan ya aquellos principios indígenas, inclusive ya hasta el idioma lo están perdiendo. Es escaso, uno va a Silvia y es escaso el indígena que está hablando su propio idioma. Ellos están totalmente metidos dentro de un proceso que para mí es totalmente equivocado, porque ellos sí deberían de rescatar sus principios originarios. Entonces, el hecho de que yo me consideré que había cometido un absurdo al ir a tratar de que las mujeres, en vez de estar sometidas a lo que buenamente pudieran hacer en la recolección de café una vez al año, que pudiéramos cultivar con ellos la breva. Obvio, Marco, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Esa fue mi gran equivocación. Uno no debería intervenir en los procesos internos de la comunidad indígena, porque ellos verán cómo se la resuelven. Pero si uno como espectador, como una convivencia con ellos, porque es que yo estoy rodeada de indígenas, no es uno ni dos, son familias, en donde les cuento sinceramente, el bienestar familiar ha tratado de intervenir, porque es que allá se ve mucho el incesto. Las niñas de 14 y 15 años que son violadas por su padre o por su tío o por sus hermanos y tienen hijos entre ellos. Yo conozco una familia donde los nietos todos son de la misma familia, producidos dentro de ellos. Entonces, ese tipo de cosas, y las mujeres no aceptan que el bienestar familiar intervenga. Y ese tipo de cosas, esos estupros y esas cosas, uno desde acá se queda callado solamente como espectador. Eso era lo, sí, y yo no puedo decir que esta comunidad es igual a los Embera o a los Aruacos o a los Cogis, porque en esas comunidades existe otro tipo completamente diferente de comportamiento, de respeto por sus comunidades. El Wayuu todavía defiende sus principios, su idioma, que es muy diferente a lo que está sucediendo en el Cauca, que fueron los originarios de la Minga. Bueno, solamente quería aclarar esos puntos. Gracias. Como lo estamos viendo todos aquí, todas, es bastante complejo, es muy profundo esto, y obviamente esto es parte de ser conscientes de qué consisten cada de esos que se están mencionando aquí. Muchas gracias. Sondra también tendría el tiempo. Gracias. Bueno, a mí normalmente me toca la parte más impopular, porque generalmente la ley no es lo más popular que la gente quiere oír. Nosotros somos una democracia y la democracia no significa que funcione. O sea, yo por lo menos soy partidaria de tratar de explorar nuevas formas de poder, porque yo creo que la democracia fracasó, y fracasó como modelo general de poder. Porque sí, la democracia es lo que la mayoría piensa, y si vamos a analizar la mayoría no tiene el conocimiento para decidir. Y nosotros funcionamos dentro de esa democracia, tenemos una constitución que es válida, y dentro de esa democracia hemos respetado de manera especial a las poblaciones supuestamente menos, digamos, las poblaciones especiales que requieren cierta condición, y tenemos la acción de tutela para ello, y hemos dispuesto ciertos mecanismos que la gente puede utilizar para proteger esos derechos, y estamos en ese camino de construir derechos para las minorías. Yo creo que en eso no hemos fracasado, pero lo que como tal ha fracasado es el modelo mundial de democracia. Eso no sirve. Es mi concepto particular,
Y no quiero hablar de política porque trato de ser completamente apolítica en mis posiciones, trato de ser objetiva en el tema legal. Porque no se trata de que el gobierno, nosotros somos un Estado social de derecho con un balance de poderes. El gobierno no puede hacer nada en sí. Nosotros tenemos al Congreso, tenemos la Corte y tenemos al presidente. Son 3 poderes que tienen que tener cierto balance. Entonces, si conocemos eso y sabemos cuáles son nuestros mecanismos, no podemos exigirle a un presidente X o Y o Z cosa porque es de un partido político, sino que tenemos que aprender a defender nuestros mecanismos y nuestro sistema legal. Somos un Estado social de derecho y ellos tienen representación en el Congreso y tienen unos mecanismos para ejercer ciertas cosas. Y todo lo que están pidiendo, como lo dice la profesora Elsa, que tengo por lo menos alguien que apoye mi posición, es muy simbólico. O sea, si vamos a hablar de aperturas de escenarios democráticos para discutir cosas concretas, lo que ellos están solicitando es muy simbólico. Y de hecho, el hecho que ellos pidan que el presidente sea el que esté sentado es un tema político y ellos están tratando de hacer un tema legal. O sea, tratando de tener escenarios legales, pero lo están volviendo político porque él mandó una delegación. Entonces, no, que es que queremos sentar es al presidente, es una forma como de llevarlo de alguna manera al estrado judicial y no es al presidente de un país, es a un presidente de un partido político. Entonces, el tema cuando se vuelve político pierde completamente la objetividad, porque no se trata de que el presidente de este partido tiene que defender los derechos y el del otro partido no defendió los derechos. Nosotros tenemos una historia, mire, todavía estamos peleando porque nos colonizaron hace cientos de años y todavía estamos exigiendo que el gobierno o los ciudadanos de España se disculpen. O sea, no hemos superado la colonización y estamos esperando superar un conflicto armado de 50 o de 60 años en un país que todavía vive en conflicto. Somos una sociedad violenta, somos una sociedad que no ha aprendido a conocer sus mecanismos legales y quiere todo por las vías de hecho. Tenemos una constitución que nos costó muchísimo y no sabemos utilizarla. Y tenemos un Congreso que todos los días saca leyes y nadie vaya a alegar, oiga, ¿por qué esta ley? ¿Por qué tumban esta? ¿Por qué una nueva ley? Tenemos que aprender como ciudadanos a conocer nuestros mecanismos y a utilizarlos. Si no somos las personas activas dentro de la legalidad, no podemos exigir que el país sea un país con condiciones legales y que los gobiernos que pasen, el que sea, de derecha, ultraderecha, izquierda o lo que sea, respeten la ley y la constitución, porque no sabemos lo que tenemos, porque no los utilizamos, porque queremos todos por las malas salir a protestar, las vías de hecho, no sirven las vías de hecho, para eso tenemos unas leyes, para eso tenemos unos mecanismos y unos mecanismos que sirven si se usan, si no se usan pues obviamente no vamos a tener ningún resultado. Y las minorías tienen una participación, de hecho tienen hasta más participación, en la universidad hay cupos garantizados para las comunidades étnicas negras, para los de las indígenas, y hay veces ni siquiera los utilizan, o los utilizan de una forma que no es la adecuada porque se creen con ciertos derechos, digamos, con ciertas condiciones como de exigencia sin tener la conciencia de que eso se lo han ganado a pulso y que eso es un derecho que la Constitución les está dando por ser minorías, y eso no lo ven. O sea, sí tienen derechos, sí tienen representación y sí tienen un espacio donde puedan debatirlo. Ah, que queremos un mejor país, pues ¿por qué no salen todas las mamás que les matan los niños en los estratos 1, 0, 1 y 2? También les masacran los hijos, entonces también deberían salir a protestar, porque el país no garantiza la vida de sus hijos. O los que van al colegio y los roban y los matan por la bicicleta, por el celular. Es que somos un país con una violencia altísima y el gobierno tiene que garantizar, el país como tal tiene que garantizar eso, pero no es un tema político, es un tema de Estado, es un tema de constitución. No lo podemos ver como si fuera, porque es que ganaron estos de este partido, entonces por eso no garantizan las cosas. No, nosotros tenemos un recorrido de historia de violencia muy grande que tenemos que empezar a sanar como nación, y también en el tema psicosocial, que me parece muy importante. No sé si haya cabida para una abogada dentro del grupo, pero pues yo estaría encantada de debatir y trataré de hacerlo de la manera más objetiva posible, porque obviamente yo no hago política y trato de ver las cosas de la forma como la ley lo permite ver, sin ponerle el tinte subjetivo de una posición o de la otra. Y yo sé que a veces no es muy popular porque las decisiones legales no siempre son las decisiones más justas, pero son las legales. Y hay que empezar por ahí. Si una ley no es justa, pues hay que tratar de cambiar la ley, no de salir a protestar por el fallo, porque el fallo fue legal. Es una forma de ver las cosas un poco diferente a lo que estamos acostumbrados como nación,
como cultura. Pero pues sí, Gracias. siempre mi posición va a ser un poquito impopular porque voy a tratar de defender al máximo lo que nosotros tenemos como ley y como constitución. Bien, antes de que continúe entonces Juan Carlos y después Juan Pablo, brevemente quiero mencionar esto. Creo que esta mesa, si algo aporta, es que deja varios puntos de vista, todos muy interesantes, independientemente de que estemos de acuerdo con estas perspectivas, cada una de ellas, o que nos parezca cómodo escucharlas, independientemente de cualquier fricción que esto pueda generar desde la ideología o desde el sentimiento, etcétera. Lo enriquecedor es escuchar las posiciones, escucharnos a nosotros mismos para aclarar cuestiones que están trabadas en el tiempo. Tiene la palabra, por favor, Juan Carlos. Gracias, Albert. Sí, justamente es uno de los espíritus de estos espacios. Bueno, a mí se me ha olvidado decirles que yo también estudié 3 años Derecho y que obviamente mi paso a la psicología yo hice al revés que Sondra. Un poco concuerdo con lo que estaba comentando el profesor Carlos Arango. Yo diría que el proceso de paz no se hizo con un Estado, sino con un gobierno. Y esto habla de una cosa, no importa de qué gobiernos, lo hizo con un gobierno, viene otro gobierno, lo cambia, viene otro gobierno. Colombia tiene un problema gigante y es de qué es el Estado, no tanto qué es un gobierno. Y obviamente el Estado está representado un poco en esas 3 figuras. El segundo punto para señalar, ahí lo puntúo nomás. El segundo punto para señalar es algo que ya tocaron Sondra y Carlos de una manera muy interesante y es ¿de qué democracia hablamos? Hay democracia representativa y es esta, la que está señalando Sondra. Hay un señor que nos representa, yo voto por él, yo no me meto, pero allá vaya usted y haga. Eso es la democracia representativa y otra es la democracia participativa, que por cierto a veces yo la vi mucho mejor aplicada en comunidades indígenas y en algunas comunidades afro. Yo quería hacer una mención también de algo que comentaron ahora, y es, no podemos generalizar con todas las comunidades indígenas. Yo trabajé en la comunidad barí, la lengua bariara, ellos tienen, los más jóvenes tienen otra lengua, pues tienen su lengua nativa y tienen el español, y ellos viven de una manera muy distinta a muchas, por cierto que ellos no se dejaron colonizar del cristianismo, no lo practican, tienen sus propios procesos. También conocí los Agua en Nariño, y una comunidad en Caquetá. Miren, el asunto con el territorio, estas comunidades viven un asunto donde el territorio y ellos hacen parte porque son cazadores, colectores y pescadores. De hecho, nos estuvieron tratando de enseñar, eso es muy complicado, es un saber hacer milenario. No podemos decir en asunto del usufructo. Y allí yo me quería quedar con un elemento sobre cuando hablé de universos simbólicos, todos de alguna manera me ayudan a pensar en esto que estoy diciendo de somos una multiplicidad de países, tenemos una multiplicidad de representaciones sociales, pero no tenemos una unidad, y no quiere decir una unidad que no todos estemos de acuerdo, sino un asunto que nos convoque. La ley, por cierto, Sondra descubrí después con la psicología, que el asunto es de cómo se interioriza. O sea, la ley es una especie de pacto de acuerdo y eso toma un tiempo interiorizarlo, envolverlo práctica. Colombia, y hay un libro por ahí que se llama Colombia, País Formal, País Real, en donde una cosa es la ley y somos muy buenos productores de leyes, pero eso no es operacionalizable. De hecho, vos lo sabés que existe el derecho penal, derecho procedimiento penal, derecho civil, derecho de procedimiento civil, en intento de volverlo procedimental, de volverlo operacionalizable. Ahí tenemos una gran dificultad y ahí entonces yo me voy con el asunto de cómo me represento yo al otro. Cuando yo acabo de terminar y enviar una ponencia a Uruguay sobre un trabajo que hice con estas comunidades indígenas, en donde hacía un ejercicio de reflexión sobre cómo era el aspecto no solamente del conflicto, el impacto del conflicto armado, sino el impacto también que estaban teniendo con estos intercambios interculturales. Y entonces cómo ellos empiezan a cambiar un poco y a romper sus ideologías, sus imaginarios sociales y sus referentes simbólicos, y nosotros de alguna manera tratar de imponer otros. Eso es un elemento muy complejo en donde yo diría que tener un diálogo que nos permita, no es tanto que el indígena se vuelva como nosotros o que nosotros nos volvamos como los indígenas, no, eso es parte de la dificultad para mi lectura del conflicto armado colombiano, donde no hay una multiplicidad de voces. Sí, creamos un aparato llamado Constitución, pero la aplicabilidad de ese aparato no lo veo todavía muy fuerte.
tenemos una cantidad de, bueno, es que el de allá es que es de este partido, el de allá que es de esta idea, el de acá. Carlos lo comentaba, no, el que piensa distinto, esa angustia o esa rabia que genera que no haya una unidad y que todos se enfilen a favor de esto, revela que no hay un universo simbólico en Colombia, colombianos. Los que hemos estado fuera de Colombia nos han dicho cosas de nosotros los colombianos y yo por fuera me he dado cuenta de algunas cosas de nosotros como colombianos, pero no tenemos una idea. Yo he vivido en varios departamentos y me tengo que, digamos, aprender y adaptar una serie de gestos, palabras, actos, representaciones sociales que dicen, es como si estuviera en otro país. La sensación ha sido, cuando vivo en otro país, es como tener que adaptarme un poco como a esas otras cuestiones. Esos universos, ojo que esto es un problema enorme. No le voy a echar la culpa a este gobierno, ni al anterior, ni al de aquí, sino a todos esos juntos y a ninguno. Porque es que tenemos una cantidad de culturas, pero no hemos sido capaces todavía como sociedad de crear una macrocultura. Yo creo que eso es parte del debate que estoy de acuerdo y yo quisiera asistir, profesor Carlos, para cómo vamos a trabajar en pro de salir del atolladero, de dejar de mirar tanto punto sino, a ver, espérese, ¿cómo? Si estos elementos, si algo no está funcionando, la violencia es una de las maneras bien sintomáticas de mostrar cómo no tenemos aún unos procesos simbólicos mediados por otros artefactos, tipo palabra, tipo acuerdo, tipo rituales, X, Y, Z, que nos permitan a nosotros decir, bueno, yo pienso totalmente distinto a usted tiene ese modo de vida y yo vivo esto, pero bueno, somos de alguna parte un sujeto similar. Es decir, hay un asunto de el otro y yo, ¿cómo somos? En lo que decía Norbert Elías, un nosotros, que hay un asunto de una construcción más colectiva que yo siento que falla. Y falla inclusive en esto, por ejemplo, es un gobierno, ahora subirá otro gobierno y hará parte de otra postura, otra posición y todo eso volverá a arrancar. Dejo ahí, Dalbert. Gracias, Juan Carlos. Seguiría entonces en ese orden de ideas, Juan Pablo, para redondear una idea que él quiere. Si pudieras, por favor, conectar la cámara, Juan Pablo, si eres tan amable. Sí, vale, lo que pasa es que conecto Gracias. la cámara y creo que tenemos problemas de conexión. ¿Se te escucha bien? ¿Me escuchan bien? Vale. Sí, muy bien. Yo solo quisiera profundizar un poco sobre esta multiplicidad de pueblos indígenas que hay en Colombia y sobre la diferenciación que hay que hacer en ellos, que hay que hacer sobre ellos. Lo primero, esto tiene que ver un poco con la forma en que se han organizado y la forma en que se han contactado con Occidente. Los indígenas del norte del país, los del norte del país, ellos se organizaron desde su espiritualidad. Por eso allá hay un respeto fundamental a los valores espirituales de estas comunidades. Mientras los indígenas del suroriente del país hasta ahora están caminando en un proceso de organización. Ellos hasta ahora están caminando, se están desatando de todos estos dolores que le dejó la conquista y sobre todo algo que documentó el recientemente desaparecido el doctor Molano, sobre las jaramilladas, que fue algo que afectó muchísimo a esta población indígena de esta parte del país. Los indígenas, por ejemplo, los del suroccidente del país, sobre todo los de la zona del Cauca, estos están organizados de manera política. Y al estar organizados de manera política fue porque fueron los primeros indígenas que conocieron y aceptaron la figura estatutaria de resguardos, de que los colocaran como resguardos y la forma de administrar sus transferencias organizándose como juntas de acción comunales llamadas cabildos. ¿Sí? Mientras que los indígenas del suroccidente del país, de la zona del Putumayo, digamos, estos indígenas están también organizados desde su parte espiritual y su relación cosmogónica a través del territorio. Esto ya marca unas diferencias bastante grandes de cómo intervenir con cada uno de ellos. Ahora, una cosa muy importante y es que los indígenas aprendieron a ser corruptos porque el aparato les enseñó a ser corruptos. Sí, eso es una cosa muy importante y yo cada vez que hablo de esto coloco el ejemplo de los NUCAP. Los NUCAP llevan 10 años en un proceso de resistencia. En este momento, en las cuentas de los giros que hace el gobierno nacional al pueblo NUCAP, hay alrededor de 11.000 millones de pesos sin ejecutar. ¿Por qué? Porque los NUCAP, ¿qué le han dicho al gobierno? Si ustedes quieren que nosotros ejecutemos ese dinero, lo ejecutamos de la forma en la que nosotros
entendemos la administración y de la manera en que nosotros estamos organizados. Nosotros no nos vamos a organizar con un cabildo, con un gobernador, con un secretario, con un vicefiscal, con un tesorero, no. Así los NUCA no funcionamos, nos organizamos de otra manera. Solo esto, solo esta pequeña parte es para mostrar un poco que la incompetencia del Estado para entender las relaciones políticas, sociales, espirituales y culturales de los pueblos indígenas es un mal que viene del 91. Solo como ejemplo, antes del 91 los indígenas eran considerados objetos, eran considerados cosas que estaban por allá. A partir del 91 empezaron a ser sujetos de derecho y solo a partir de allí se empezó un proceso de reivindicación, pero lastimosamente esta reivindicación ¿en qué terminó? Encerrándolos en unos resguardos, quitándoles su movilidad y lo más terrible, quitándoles su nomadismo, que eso ¿a qué los llevó? A encerrarse y a volverse sedentarios, sin un proceso de articulación real sobre lo que ellos entendían como territorio, sobre lo que ellos entendían como vida, sobre lo que ellos entendían como democracia y sobre lo que ellos entendían como paz. De ahí muy importante que la minga, la epistemología de la minga es caminemos la palabra. Caminemos la palabra porque solo a través de la palabra es que las comunidades indígenas podemos expresarnos. Las comunidades indígenas son narrativas. No podemos pedirle a la comunidad indígena que me traiga una propuesta estructurada sobre lo que puedo hacer en su territorio. No, eso es responsabilidad del Estado. Y en este caso el Estado está siendo administrado por el gobierno del presidente Duque, querámoslo o no. Y la ley es muy clara, las autoridades indígenas funcionan como alcaldes y gobernadores y por tanto tienen la misma exigibilidad y de decirle al presidente nos tenemos que sentar a hablar con usted porque es que el proceso de reivindicación de los pueblos indígenas no es del 2020, es un proceso de reivindicación indígena que se viene caminando desde el 2004 y que inició en el Cauca, es verdad, pero luego las otras comunidades indígenas de los otros países se empezaron a unir. Por eso la minga lo que rescata es el bien común, un valor que las comunidades indígenas han tenido en la formación de su democracia participativa, como bien lo nombraba Diego o Juan Carlos, creo, que era como la forma en la que se toman decisiones, y se toman decisiones de manera mancomunada. Para yo ir a hablar con las comunidades indígenas no tengo que sacar una hora, tengo que sacar 2 o 3 o 4 días para poder empezar a entender qué es lo que ellos están viendo como solución. Solo para entender, solo para entender. Y ahí es donde pecamos, porque nosotros queremos colocarlos sobre los cuadros que a nosotros nos enseñaron. Entonces, el marco lógico, un cuadro de planeación, hagamos un plan operativo, coloquemos acciones y sobre eso trabajemos. Mire, la Constitución Política de Colombia ha creado procesos tan bonitos como el auto 173, como el auto 004, que obliga al gobierno nacional a crear los planes de salvaguarda étnica para pueblos que fueron especialmente afectados por el conflicto armado. Esto está desde 2004. Y se han formulado, no se han ejecutado. ¿Por qué? Porque el gobierno no ha podido entender la forma en que las comunidades indígenas conciben el territorio. Y ahí es donde está el primer problema. Tenemos que apostarle a los diálogos interculturales y a los diálogos de saberes y respetarlos, es lo más importante, hay que respetarlos. Ellos son seres humanos que tienen todo el poder y toda la autonomía de tomar decisiones sobre su territorio y somos nosotros los que debemos respetar esas decisiones que ellos toman sobre ese territorio. Y es donde nosotros tenemos que pedir permiso para entrar a trabajar con ellos. De ahí me gusta a lo que Marco decía muy vehementemente, y es en el momento en que nosotros nos sigamos creyendo el cuento que somos los salvadores de esta historia, ahí ya estamos pecando. Gracias. Interesante apreciación también, y pienso que otro elemento que se va sumando a esta elaboración, llamémoslo así, a esta construcción colectiva, utilizando estos saberes y estas experiencias de este grupo para abordar esta compleja problemática. Y yo me quedo pensando con esto antes de darle el paso a la que podría ser prácticamente la última intervención para cumplir con el tiempo que nos habíamos programado por compromisos de otros compañeros y compañeras aquí presentes. Voy a mencionar esto antes de que entonces tome la palabra finalmente
el profesor Carlos Arango. Hay una brecha notoria. Creo que esto es de lo que más alcanzo a recolectar en este momento, es que hay una brecha muy notoria, llámese desde el derecho, desde la perspectiva de lo político, de lo cultural, de lo social, aún de lo espiritual, si lo queremos ahí ahondar, porque se habla mucho de espiritualidad cuando se habla de esta población de los indígenas. Y si la podemos poner en términos más concretos, esa brecha está entre lo que mencionaba el profesor Arango, precisamente la aristocracia y, por ejemplo, el lado opositor de la persona del rebusque, del capitalista frente al extremo que está en el socialismo, frente al que tiene contra el que no tiene nada. Es decir, inclusive recuerden que se habla de la persona pudiente. Esta persona es pudiente y entonces el otro es no pudiente, no puede. O desde la tecnología, el que tiene una tecnología, un avance tecnológico, y el que es artesanal, el que trabaja con las manos, el que tiene la camisa azul, antiguamente en los 70s o los 80s, o el que tiene la camisa roja. Y así nos podemos, pues, poner a detallar más esta brecha que se ha abierto cada vez más fuerte y más intensamente en el territorio nacional. Gracias, y por favor el profesor Carlos Arango. Bueno, habría muchísimas cosas de qué hablar, pero definitivamente el tiempo es un invento de los relojeros suizos. Estamos atrapados por ese imperialismo suizo, atrapados por el tiempo, y no vamos a poder avanzar. Pero sí considero que hay algunas cosas que valdría la pena como precisar, ¿sí? En este sentido, varias personas han manifestado algún interés o interés en de pronto participar en conformar un grupo, un pequeño grupo de discusión, de conversación alrededor de este tema. Y el tema, como les digo, es un tema que yo planteé como una conversación que puede tener trascendencia nacional, que es de cómo entendemos la construcción psicosocial del país. Entonces, lo primero que yo ofrezco a los que estén interesados en el grupo es a compartir un documento donde vamos a clarificar muy bien qué es lo que estamos entendiendo por la perspectiva psicosocial, en términos de la historia del pensamiento psicosocial, en términos teóricos amplios, digamos, vamos a mirar eso, y luego que empecemos a aplicar de alguna manera esa mirada psicosocial, esa mirada relacional, para entender las relaciones entre, en este caso, la clase política, por decirlo de alguna manera, y las comunidades indígenas, para concretarlo en ese tema. Entonces, los que estén interesados, por favor, a través de Dalbert, se comunican conmigo y conformamos un pequeño grupito de trabajo. Yo pienso que la grabación de esta conversación es un primer insumo del cual podemos sacar muchos elementos para ir precisando la conversación, y entonces poder confrontar posiciones muy interesantes que son todas bienvenidas entre qué es lo éticamente pertinente y necesario o qué es lo objetivo, ¿no? Entonces, son cosas que juegan en la conversación, que son muy relevantes. Yo quisiera simplemente decir, lástima que Elsa se haya tenido que retirar, que el movimiento de la minga indígena no es un movimiento eminentemente guambiano, sino que es un movimiento donde está la comunidad Nasa, y es un movimiento donde está el CRIG, es un movimiento donde está la PCNN, las comunidades afros. Hay una serie de organizaciones comunitarias, no solamente indígenas y afros, sino hasta sindicales. Hay organizaciones sindicales y organizaciones civiles diferentes. Entonces, es un movimiento amplio que ha venido creciendo y que ha dado ejemplo de organización interna, de claridad y de tener control sobre su propio proceso de manifestación social. Yo creo que, digamos, una de las grandes frustraciones que se llevaron los que critican a las comunidades indígenas y a la minga
es que esperaban que hubiera desórdenes, que hubiera infiltrados, que hubiera terroristas, que hubiera desmanes, y eso no sucedió ni en la Minga, ni siquiera en el paro nacional o en el movimiento pedagógico. O sea, hubo organización, hubo control sobre los procesos y digamos que es un movimiento que puede ir creciendo. Entonces yo simplemente quiero reiterarles, si hay un interés efectivo en que armemos un grupito de trabajo sobre esto, a través de Dalbert se ponen en comunicación conmigo los que estén interesados y empezaríamos compartiendo el documento, 2 documentos. Uno, una sentencia que sacó el movimiento de la Minga, una sentencia con su propia jurisdicción de ley, de la ley de origen y la ley de los ancestros. Y el otro documento que es el documento sobre qué es el pensamiento psicosocial. Esos 2 documentos los compartiría y a partir de ahí abriríamos la conversación. La siguiente conversación me parece muy oportuno y yo pienso que si les parece bien, esta podría ser una siguiente mesa para conversar al respecto. Y pienso que sería también el momento de agradecer a todos, a todas los participantes, los que nos acompañaron, los visitantes, los estudiantes de algunos maestros y maestras que están acompañándonos también. Y como se dijo hace un momento también, va a ser compartido públicamente en YouTube para que todos lo puedan también respectivamente compartir o para su provecho. Gracias a todos, a todas y seguimos en contacto. Son muy amables. Bueno, buena suerte. Muchas gracias.